Pero voy a saludar ahora cuando son las 8:05. 8 de la mañana, 5 minutos nada más. 5 ¿En minutos de punto? las Ah, 8. mira, En estoy punto. adelantado. Puntuales estamos hoy con las Bueno, entrevistas. 8 de la mañana, 5 minutos. Tenemos a Sebastián Matrela, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría en línea. Bueno, para preguntarle cuáles son los ánimos que hay en el campo, porque se está hablando de más retenciones. Sebastián, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Beto. Un saludo para vos y Ezequiel. Buen día. Bueno, vos sabés que estamos recogiendo algunos títulos de esta mañana. Hay declaraciones que refleja el Popular, por ejemplo, de el presidente de Carvap. ¿Estuviste en alguna reunión así a nivel regional en los últimos días? Sí, mira, Beto, casualmente estuve en Buenos Aires hace aproximadamente una semana en la reunión del Consejo Consultivo de Carvap. Bueno, se trataron todos los temas coyunturales, lo que está pasando con el campo, la preocupación siempre nuestra con el tema de retenciones, pero bueno, hasta ese momento no se comentaba nada de una suba, que es lo que se está escuchando por estos días. ¿Qué es concretamente lo que se está escuchando? ¿Cuánto más? No, la verdad que no se tiene noticias. Seguramente puede llegar a ser lo que tiene otorgado por ley, digamos, la última ley que se presentó en el Congreso. ¿Hasta un 35%? Un 33%, un 33% en soja y un 15% los demás cereales, que incluye maíz, trigo, cebada y sorgo. Eso sería lo que estaría por ley, que se podría aumentar, que se había comentado en ese momento. Pero bueno, no tenemos más noticias por el momento que esas. Cuando el hombre que siembra hace en este momento los números finos, bueno, ¿cuánto le cuesta sembrar el herbicida? Es decir, ¿qué sensación le queda? ¿Puede seguir trabajando? ¿Va a tener ganancia o va a estar muy ajustado? Mira, la verdad que depende de cada productor, ¿viste? O sea, ese es el gran problema que se tiene hoy. El pequeño productor es más afectado siempre porque todo le cuesta mucho más. No tiene espalda muchas veces para poder sembrar y tiene que sacar todo, digamos, a pagar. Hoy los insumos los está pagando a $1 a 60 pesos. En algunos casos por ahí se ajusta un poco más y lo que recibe el productor, en el caso de la soja, digamos, es ese precio de 60 pesos menos el 30% de retenciones, le está quedando $1 a 42 pesos. O sea, ahí tiene una diferencia abismal. Han subido todos los costos, el costo de combustible, costo de personal, así que realmente pone mucho dinero en juego para enterrarlo y no saber qué es lo que va a llegar a producir. Esa es la realidad. Y hay otra verdad también que tenemos contra el tiempo, que muchas veces no se puede manejar y si no nos acompaña, los rindes son mucho menores. Sebastián, con respecto a estas altas temperaturas que se han sufrido en este verano, alguna de las noticias era que en parte de la séptima sección se ha sufrido pérdida de ganado por estrés y por muchísimo calor. ¿En Olavarría cómo afectó esto? Mira, la verdad que en toda la zona ha habido pérdidas de ganado por las altas temperaturas. Los veranos están viniendo cada vez más complicados, no solamente la temperatura, sino la humedad. Cuando se combina la temperatura con la humedad, produce estrés calórico en los bovinos, y también a veces está asociado al tema de pasturas. La festuca y el regras producen un hongo que no le deja liberar la temperatura corporal al animal y le produce la muerte. Ha habido pérdidas no sé magnificar la cantidad, pero ha habido pérdidas en el partido de Olavarría y también en la zona. Está cambiando. Hay un cambio en el clima, porque digo, uno en la ciudad a veces tal vez no advierte lo que pasa en el campo. Uno cree que en el campo siempre sigue haciendo el mismo frío que hacía antes, pero evidentemente el clima ha cambiado. Y además el año pasado fue un año de un régimen muy bajo de lluvias, ¿no? Sí, Olavarría, bueno, fue medio desigual, pero todos los cuarteles que están pegados a la Madrid y la Prida tuvieron un régimen de 400 milímetros anuales. La verdad que es muy poco. Claro, cuando Olavarría tiene aproximadamente 850 a 1050, más o menos debería ser ese el cálculo. Más o menos es lo que, sí, un promedio de 850 es lo que se estima para Olavarría. Pero bueno, el tema es que
yo lo atribuyo también a que el sol está cada vez más fuerte. Hoy los milimetrajes que se necesitan para mantener los cultivos seguramente tendrían que ser mucho mayores a lo que a la media histórica, porque el sol está muy fuerte, ha cambiado mucho el sol con respecto a 30 años atrás. Claro, claro, y además, ¿en qué momento cae la lluvia? Porque a veces cae cuando no hace falta o cuando no sirve. Sí, bastante irregular. Han venido años, a veces años con inviernos lluviosos, que la verdad que por ahí no se necesita tanto, y después en la primavera, últimamente están fallando las primaveras, y no llueve cuando tiene que llover y no se produce la reserva de pasto para el próximo año, que es lo que nos está pasando este año. Olavarría no tuvo primavera, y los campos no han podido recuperarse para este invierno que vamos a tener, y vamos a tener complicaciones con el pasto. No, inclusive, Sebastián, en cuestiones climatológicas hablando, que llovía media hora o 15 minutos y después salía un sol que te rasgaba la tierra, o sea que no jugaba mucho al beneficio de las plantas. Sí, realmente, la verdad que lo mejor para el campo es cuando llueve despacio y la tierra puede ir absorbiendo todos esos milímetros que caen. Muchas veces de nada sirve 50, 60 milímetros en 15, 20 minutos porque mucho de esos milimetrajes se pierde, se va. La tierra no alcanza a absorberlo, y más cuando está muy seca. ¿Cuál es en el ánimo de los productores? ¿Estaría volver a salir a las rutas o eso está lejano? No, mirá, la verdad que todo hay que evaluarse, hay que ver las medidas que se toman. La verdad que el campo hoy está movilizado, los productores están descontentos por todo lo que está pasando, porque siempre la variable de ajuste es el campo en las crisis. El campo siempre ha sido solidario y siempre ha aportado, y está visto que las retenciones se pusieron hace más de 15 años y vinieron para quedarse. Pero bueno, llega un momento que afecta a la producción y cuando las retenciones son muy grandes, como en este caso, se deja de producir, y Argentina hoy lo que necesita es producción, necesita que entren dólares, genuinos de exportación, y si se afecta la producción, se produce menos. Esa es la ecuación. Sebastián, el productor promedio de Olavarría, no hablo de hectáreas, hablo de temperamento. ¿Es proclive a hacer más barullo o es proclive a bancarse la situación? Mirá, nosotros acá en Olavarría somos netamente ganaderos. Por ahí, digamos, la parte que más se moviliza o la parte más movilizada también es la parte que hace más agricultura. La zona núcleo, la zona de Córdoba. Esa zona por ahí hay mucho más... Arrecife, Junín, claro. Rojas, Pergamino, toda esa zona, un Salto... Toda esa zona que digamos es netamente agrícola, que ahí no se ve un animal. Esa zona, digamos, son todos productores que producen soja, que producen maíz. Bueno, esa zona siempre se moviliza un poco más porque, bueno, afecta mucho más cantidad de productores el tema de retenciones. Pero acá también en Olavarría hay muchos damnificados con el tema y bueno, estamos siempre conversando y estamos movilizados, como te decía hoy. No, me parece importante lo que estás mencionando, porque a veces la gente que no conoce el tema, el común denominador, o una parte del común denominador de la gente, piensa que en cualquier campo, yo lo digo permanentemente a esto, se puede sembrar soja, como que la soja es una salvación para cualquier productor, lo cual está muy lejos de la realidad. ¿Qué porcentaje estimas vos del partido de Olavarría, que tiene 700 o 770.000 hectáreas, se puede hacer soja, así en trazos gruesos? Mirá, por eso te decía, más o menos entre un 15 y un 20% que puede llegar a hacerse soja en Olavarría. Y eso va a depender también mucho. Hay zonas que son netamente ganaderas y después hay zonas en las que depende de la rentabilidad que tengas del cultivo, se puede llegar a hacer o no. Digamos, porque vos lo que tenés que gastar para sembrar una hectárea de soja en un campo bueno o en un campo mediocre es lo mismo. El mismo dinero. Lo que te va a generar la rentabilidad, la diferencia de rentabilidad va a ser la cantidad de toneladas que te genere ese cultivo, y eso depende mucho de la calidad del suelo, de la reserva, del perfil del suelo que tenga de reserva para
para aguantar, por ejemplo, una sequía del campo. Sí. A ver, hay un viejo dicho que dice, sembrar se puede sembrar en todos lados. El tema es saber cuánto te va a rendir. Claro, claro, por eso el umbral de rentabilidad que pueda llegar a tener en esa hectárea. Eso es importantísimo. Por eso que muchas veces cuando las retenciones son altas, las zonas marginales que por ahí tienen una soja de 1.500 kilos, 1.600 kilos o menos aún, deja de ser rentables y eso es menos producción para el país. Sebastián, la última. En el futuro, en el horizonte, ¿se ve alguna reunión importante donde se pudieran resolver cuestiones importantes en cuanto a movilización, corte de rutas, o todavía no? Mirá, nosotros en Carvap, como te dije, estamos movilizados, está habiendo asambleas zonales, seguramente Olavarría o la zona sea sede de alguna asamblea en los próximos días, seguramente para los primeros días de marzo, y bueno, y se van a estar tratando estos temas, y tendremos que estar atentos a ver cuáles son las movidas del gobierno con respecto a las retenciones. Bueno, así que habría en Olavarría una reunión de Carvap para marzo, para los primeros días de marzo. Seguramente es lo que se trató, o sea, la idea es hacer una asamblea en la zona centro, y Olavarría puede llegar a ser seguramente la que lo organice. Así que bueno, estaremos pendientes de eso y vemos a ver cómo se sucede el tema de las retenciones. Sebastián, muchísimas gracias, como siempre, ¿eh? No, gracias a ustedes por estar atentos a lo que le pasa al campo. Un abrazo grande. Un abrazo. Así dialogábamos con Sebastián Matrela, presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, un poco de la realidad que está sufriendo el campo. Hacemos una